7 de la mañana en punto. Tras una segunda valoración, la Comisión para Promover la Competencia reafirmó la negativa de autorizar la compraventa de las compañías Walmart y GESA. Según la resolución de Coprocom, esta alianza significaría una amenaza para proveedores de productos y consumidores. Esto por el poder dentro del mercado que abarcarían juntas ambas cadenas, lo cual podría aumentar las posibilidades de determinar precios para la compra y venta de productos, así como excluir a pequeños proveedores. De inmediato volvemos con nuestra directora Laura Martínez para abordar este tema. Gracias, Melanie. Son las 6:59, prácticamente las 7 de la mañana. Y como muy bien informabas, fue rechazada hace días atrás la posibilidad de que la empresa o la multinacional, la gran cadena de supermercados Walmart lograra un acuerdo con GESA, comprara los supermercados que pertenecen a GESA, que son prácticamente los perimercados, como así los conocemos de manera más sencilla. Nosotros quisimos que aquí estuviera Walmart representada esta mañana, pero bueno, ellos emitieron un comunicado, dijeron que no estarían, ya resolvió precisamente la Coprocom, que es la Comisión para la Promoción de la Competencia, dijeron que no estarían, pero sí voy a leer un poco lo que la empresa Walmart ha dicho y ha respondido en torno a la negativa de esta compra debido a que se generaría prácticamente un monopolio por parte de Walmart de esos supermercados en el país. Básicamente esa es la razón. Lo que responde Walmart es: la resolución, dice, hace un análisis erróneo sobre la situación de GESA y pone en riesgo cientos de empleos, provocando la desaparición de varios puntos de venta. Esto perjudica también a los consumidores. Negar esta transacción causará una serie de efectos y consecuencias negativas a nuestros proveedores, principalmente las pymes, colaboradores, consumidores y al Estado, teniendo alternativas y herramientas mucho menos dañinas para perseguir sus fines. Coprocom optó por una solución que no protege a los consumidores, que es la más grave de todas las partes. Hubo una grave violación al procedimiento cuando por primera vez en la historia de Coprocom se impidió a las partes la posibilidad de ofrecer compromisos y condiciones para atender las preocupaciones de la autoridad. Se causó la indefensión de las partes, alega también Walmart, cuando se resolvió con base en información que no pudimos conocer, ya sea porque se agregó al expediente. Y bueno, la resolución llega a conclusiones generales sobre nuestros proveedores con base en una muestra representativa de solamente 24, de los más de 1.500 proveedores de las partes. Se tomó información de solamente 24 de ellos. Bueno, eso dice Walmart, y está con nosotros Eric Gulate de Consumidores de Costa Rica. Nos había confirmado también don Rodolfo Chévez, presidente de Coprocom, que es la Comisión de la Promoción de la Competencia, para poner en perspectiva este tema tan complejo, porque uno ha visto en los Estados Unidos instancias como la Coprocom, Eric Gulate, claro, que se pronuncian en torno a que, básicamente, por ejemplo, en torno a las decisiones de la empresa Apple de comprar otras, me parece, era la empresa Apple, de comprar otras transnacionales igual de grandes, debido a que se generarían monopolios privados u oligopolios privados que impidan la competencia. ¿Cómo recibe esta resolución de Coprocom, la oficina de la ONG que usted representa en torno a los consumidores, de defensa de los consumidores? Sí, muy buenos días, doña Laura, y a todos quienes nos ven hoy. Para nosotros es preocupante la forma en la cual Coprocom abordó este tema, en el tanto pues hacen un análisis supuestamente técnico en donde en realidad se toman una serie de variables que no tienen sustento. Por ejemplo, a la hora de definir el mercado a estudiar, restringen el estudio de ese mercado de tal manera que era evidente la forma en la cual se iba a resolver, en el tanto no se abarca todos los lugares donde los consumidores realmente compran. Nos preocupa como consumidores que se justifica la decisión en virtud de una supuesta protección a nosotros, pero en ningún momento
se llama, como lo hacen las autoridades de competencia europeas, estadounidenses, a los consumidores a opinar sobre este tema. En ningún momento la Coprocon salió de sus escritorios para ir a buscar a las asociaciones de desarrollos, a las asociaciones de mujeres, a los grupos vecinales de los lugares donde están los Supercompro, por ejemplo, para invitarles a que expresaran su opinión, a preguntarles dónde compran, a preguntarles cuáles son sus hábitos de consumo, para determinar efectivamente cuál era el mercado que debía estudiarse. En este sentido, la falta absoluta de información de los consumidores porque la autoridad de competencia no quiso preguntarle a los consumidores es algo que a nosotros nos aterra porque efectivamente sencillamente no existe ningún tipo de información sobre los hábitos de consumo de la gente de las comunidades donde está Perimercados en estos momentos para poder evaluar el impacto que iba a tener en esas comunidades. Nos preocupa también que al final toda política pública debería tener un efecto en el mercado. Pero bueno, ¿cuál es el efecto en el mercado de esta decisión cuando en realidad Walmart tiene la posibilidad, por su crecimiento normal, de abrir locales en esos mismos lugares y la autoridad de competencia sencillamente no hace o no se pronuncia respecto de eso? Entonces al final lo que vemos es que hay una decisión con un trasfondo ideológico detrás de esto y al final de cuentas una decisión que en el mercado no tiene un impacto real, excepto para las personas que probablemente se queden sin trabajo de parte de la empresa GESA. Estamos a la espera de don Rodolfo Chévez, él nos confirmó, es presidente de la Coprocom, de la Comisión de la Promoción de la Competencia, que resolvió el caso de Walmart y la compra de los perimercados. Estamos a la espera, él nos confirmó que estaría esta mañana. Estamos hablando con Eric Ulate, él es de la ONG de Defensa de los Consumidores. Voy a presentarle más bien uno de los argumentos que esgrimió don Rodolfo Chévez cuando se le consultó sobre la resolución de Coprocom. Dice, no diría que se da una concentración indebida con la compra, pero se dan los mismos argumentos y mismos temores manifestados con anterioridad, es decir, que por el tamaño del mercado era relevante los efectos en la competencia, proveedores e impactos sobre el consumidor. El tamaño del mercado lo definió la Coprocom. O sea, que el mercado es muy pequeño, están diciendo, Eric Ulate. Efectivamente, ellos definieron un mercado pequeño de estudio, ellos definieron únicamente cadenas de supermercados. No definieron los lugares en los cuales el consumidor realmente compra. Le voy a poner un ejemplo, los alajuelenses, ante la salida de Perimercados, vimos llenar ese vacío con un supermercado que no es de cadena tradicional. Pero bueno, ese tipo de mercados no existen para la Coprocom, en el tanto ellos definieron únicamente cadenas de supermercados para estudiar ese mercado. Normalmente, ¿qué es lo que se debería hacer en buenas prácticas de competencia? Que se salieran de los escritorios, fueran a las comunidades y le preguntaran a la gente en dónde compra, para así poder definir cuál es el mercado de estudio, qué tan grande, qué tan pequeño es, y entonces a partir de ahí establecer cuál es la verdadera influencia de quien promueve la compra de un actor por otro. Pero esto no se hizo en este caso, no se consultó a los consumidores de esas comunidades, no se salió del escritorio para saber efectivamente cuál es la realidad de los Supercompro, por ejemplo, que es los que se ubican sobre todo en zonas rurales. Y eso es una carencia muy grande que tiene este estudio y que nos preocupa de cara a otros temas calientes que tiene la Coprocom en estos momentos, como por ejemplo, se anunciaba ayer el tema de las comisiones de transferencia y comisiones de adquirencia de los bancos. Si la autoridad de competencia no sale de los escritorios y no se va a monitorear la realidad, los resultados no van a ser de protección al consumidor, porque al final de cuentas a los consumidores ni siquiera se les consulta sobre este tipo de cosas. Eric Ulate, de Consumidores de Costa Rica, voy a presentarle también otro de los argumentos que esgrimió Rolando Chacón, abogado de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, UPIAF. Él dice y se opuso a la compra por parte de Walmart, de los perimercados. Usted citaba ahora el ejemplo de los Supercompro, ¿es? Sí, claro. Sí. Él dice, el fallo dictó la relevancia de Walmart en el mercado local y el impacto de la adquisición. Dice, la comisión estableció que Walmart tiene poder de mercado y sumarle 56 tiendas de GESA era un riesgo competitivo para el resto de participantes en el mercado. Nuevamente, la resolución
o la Eso dicen acción. los pequeños, Sí, claro. los Vea, pequeños productores, los productores independientes. la resolución de la Coprocon no impide en ningún momento que Walmart pueda abrir esas y más tiendas con base en su crecimiento normal. Entonces, ¿cuál es el impacto en el mercado de una resolución de este tipo? Si al final de cuentas esa o cualquier otra empresa puede crecer al ritmo que lo determinen sus políticas de mercado. Entonces, al final lo que vemos es que tenemos una resolución, una acción pública, una política pública que no va a tener un impacto real en el mercado, porque en el caso específico de Walmart ellos podrán seguir creciendo con base en su planificación, aún sin haber comprado los locales de GES. Eric Gulate, ¿por qué usted cree que no hubiera tenido un impacto en el consumidor? Vamos a ver, si ellos pretendían añadir 52 tiendas o puntos de venta a los 250 que ya tienen, distribuidos en 11 Walmart, 36 más por menos, 40 Maxi Palí y 163 Palís, según datos del año pasado. ¿Por qué eso no hubiera afectado al consumidor? Más bien uno pensaría si hubiera afectado porque ellos hubieran dominado todos los precios. Vamos a ver, ellos lo pueden hacer, ellos lo podrían hacer sin necesidad de haber comprado AGESA. Las políticas de competencia tienen que ser integrales y tienen que vigilar precisamente aspectos no solo de compra de unas compañías por otras, sino también temas como los precios finales al consumidor. Para eso está el artículo 5 de la ley 7472, que le da la potestad al Estado de regular precios en condiciones precisamente en cuando la competencia no se da efectivamente en el mercado, y le da 6 meses de plazo al Estado para que pueda desarrollar acciones para promover la competencia y eliminar los problemas que se dan precisamente en el tema de los precios finales al consumidor. El Estado tiene los instrumentos a partir de 2 modificaciones que se le han hecho de manera integral al capítulo de competencia de la ley 7472 y uno más que está en esta Asamblea Legislativa ya en proceso de ser aprobado, que le dan a la Comisión para Promover la Competencia herramientas bastante fuertes para que de manera integral pueda hacer un abordaje de este tema. Lo que nos preocupa es el procedimiento, lo que nos preocupa es que a la gente no se le consulta, lo que nos preocupa es que en buenas prácticas de competencia las agencias europeas, la agencia estadounidense hace encuestas con los consumidores, determina cuál es la afectación con base en una realidad, no con base en lo que me dicen los papeles o el escritorio. Es un procedimiento en el cual los consumidores no pueden estar ausentes. Cuando el consumidor está ausente, los resultados terminan siendo ineficaces en el mercado, que es el reclamo nuestro. Al final de cuentas, reitero, Walmart puede crecer 50, 100 las tiendas que quiera, porque tienen el poder para hacerlo. Al final de cuentas, esto lo que les puede significar a lo más es un retraso. Es que el tema del abordaje es integral. En el momento en el que se den prácticas monopolísticas que afecten directamente al consumidor, tiene que entrar la autoridad de competencia a obligar a los actores económicos a dar marcha atrás con esas políticas, pero tienen que hacerlo con base en el sentir de los consumidores. ¿Esta no le parece a ustedes una práctica monopolística, el haber pretendido comprarlas? Mire, no se puede ni siquiera evaluar si fue o no monopolística, en el tanto el mercado definido por la Coprocon ni siquiera abarca en realidad la totalidad de las opciones de compra que tiene el consumidor. Hubiéramos querido ver un mercado mucho mejor definido para determinar incluso si pudieran haberse dado otras resoluciones incluso de mayor alcance que este. Es que este es un alcance totalmente parcial, doña Laura, que al final de cuentas no tiene un impacto en el mercado. Pudo haberse dado una decisión incluso más fuerte al respecto, pero cuando no se hace un estudio integral del tema, un abordaje en el cual se incluya a los consumidores, entonces, bueno, tenemos políticas que desde nuestro punto de vista no van a impactar en el mercado. Le entiendo esa carencia de parte del estudio. Cuando Rolando Chacón de la Unión de de Productores Independientes dice se opone, es porque ellos temen que sus productos no los puedan colocar. Por ejemplo, si Walmart hubiera comprado a todas estas otras tiendas de perimercados, vamos a ver, para ser más preciso, las 52 tiendas o puntos de venta de los 250 que ella tiene, y los agricultores, por X agricultor o grupo de agricultores tienen diferencias con Walmart, ya no tendrían dónde colocarlos, bueno, excepto tal vez cadenas automercado. Esa es la preocupación que ellos tendrían, mientras que ahora tienen la opción de perimercado o supercompro. Desde el punto de vista del productor, ¿cree usted
que esa preocupación es válida, sí o no. ¿Cómo lo ven? Mire, claro que puede ser totalmente válida y la autoridad de competencia tiene las herramientas para romper los monopolios no solo en materia de venta al consumidor, sino de acceso al mercado. Si yo soy productor y me imponen condiciones de acceso al mercado que van a ser monopólicas a nivel de retail, por ejemplo, puede la autoridad de competencia obligar a la empresa a no imponer ese tipo de condiciones. Pero cuando el abordaje no es integral, sencillamente tenemos soluciones parciales que no tienen impacto en el mercado. Y eso es lo que al final terminamos reclamando. ¿Qué puede pasar ahora? Quienes le venden a Perimercado, ¿en dónde quedan si esta cadena cierra? ¿A quién le van a vender? No van a tener que sujetarse de igual manera a las condiciones de Walmart, de alto mercado, de las cadenas nuevas de supermercados que están en estos momentos desarrollándose en Costa Rica. Van a tener que sujetarse a esas condiciones. Y el deber de la autoridad de competencia es ver que ese tipo de condiciones no resulten en un monopolio en la compra de insumos agrícolas, de productos terminados y de cualquier otro tipo de productos que vendan en el mercado. Por eso es que la solución tiene que ser integral, por eso es que estos estudios tienen que verse de manera integral y la autoridad de competencia tiene las herramientas y esta Asamblea Legislativa todavía está por darle más potestades para impedir ese tipo de cosas. Hablemos un poco de ese tema de los consumidores que usted está planteando, Eric Gulate, de la ONG de Defensa de los Consumidores. Una de las argumentaciones era, por ejemplo, en zonas más alejadas, bueno, en provincias como por ejemplo Guanacaste, que los supercompros son muy fuertes. Ahí sería necesaria ese desplazamiento, esa visita, o con los datos básicamente que se tienen de cuántos supercompros hay ahí y que si estos iban a ser adquiridos por Walmart, es evidente, claro y notorio que se hubiera dado una situación de monopolio, de concentración de parte de Walmart. Hay dudas, digamos, en torno a lo que hubiera acontecido con Guanacaste o hubiera acontecido, me parece que el otro lado es Punta Arenas. Mire, aquí el asunto es muy sencillo. Debió habérsele preguntado a los consumidores de las zonas en donde están los supercompro, dónde adquieren sus productos, cuáles son sus hábitos de consumo. ¿Por qué? Para poder determinar cuál es el mercado que hay que estudiar en cada una de esas regiones. El problema es que se compara como si fuera exactamente igual lo que ocurre en la zona sur como lo que ocurre en Punta Arenas. O sea, para la Coprocon las condiciones son exactamente las mismas. Nosotros insistimos, hay que preguntarle a la gente, hay que decirle a la gente dónde compra usted, cómo compra usted, qué condiciones, bajo qué condiciones compra usted, para así poder determinar el tamaño de ese mercado y poder determinar acciones integrales, incluso a nivel local. El problema es que vemos el tema de retail como si Costa Rica tuviera las mismas condiciones, nosotros aquí en San José, que la gente de Alajuela, que la gente de Guanacaste, y no son las mismas condiciones. Por eso el reclamo nuestro es que hay que salir del escritorio, hay que salir del edificio muy bonito allá de Sebanacio en Tibás para ir al campo, para ir a preguntarle a la gente. Pero cuando solo se pregunta a unos cuantos empresarios y a las dos empresas que promueven la acción, definitivamente la política pública va a salir renca. Y ese es el reclamo de nosotros cuando, reitero, no solo es este tema, es que la Coprocon tiene en estos momentos entre manos temas todavía más gruesos. ¿Cuáles? Como por ejemplo ayer se anunciaba aquí mismo en Asamblea Legislativa el tema de los intereses, tanto los de adquirencia como los de transferencia que tienen los bancos cuando se usan los datáfonos respecto al comercio. Cuando se plantea que hay una posible colusión entre esos actores y que la Comisión para Promover la Competencia podría romper esa colusión para que al final de cuentas, cuando usamos una tarjeta de crédito o débito, nos salgan más baratos los productos, uno lo que se pregunta es si el procedimiento que tiene la Coprocon para hacer los estudios nos llevará a eso, que es lo que queremos, y es que tengamos mejores condiciones de compra, que salgan más baratos los productos, que tengan pero cuando no se ese es el problema. Está por resolverse de costo de teléfono, de la por las tarjetas. Sí, que concentrado, monopolizado y haberse impuesto porcentaje de que puede llegar
esperando la Comisión de la Competencia, Coprocom. Estuvo con nosotros precisamente don Eric Gulate de Consumidores de Costa Rica, una organización no gubernamental, y tenemos, bueno, voy a decir rápidamente porque ya tenemos que pasar prácticamente al otro tema, pero tenemos un comentario. Fernando Rodríguez Garro dice: yo sigo perdido en este mundo, prendo la tele y veo a un representante de una asociación de consumidores defendiendo la absorción de GESA por parte de Walmart. ¿Será que de repente el poder de mercado de un negocio ya no afecta a sus consumidores? ¿Quiere referirse, don Eric Gulate? Bueno, no, don Fernando, el asunto es muy sencillo. A usted le preguntaron. ¿Usted conoce a algún otro consumidor que le hayan preguntado sobre este tema? Ese es el reclamo de nosotros. Aquí no venimos a defender a Walmart. Creo que ellos tienen el poder suficiente para defenderse y no quieren hacerlo, puesto que no están aquí. Lo que defendemos es que le pregunten a la gente dónde compra, cuándo compra, bajo qué condiciones compra. Muchas gracias, Eric Gulate, que nos acompañó precisamente esta mañana para abordar el tema, un tema que se ha resuelto en los últimos días y que es de gran interés, ustedes escuchaban y veían, para los consumidores. Eric Gulate de Consumidores de Costa Rica. Vamos a una pausa y ya venimos con otro tema. La discusión o el planteamiento de la política, del manejo de la política exterior de Costa Rica en torno a Venezuela, voces a favor, voces en contra. También en torno a la posición de Costa Rica, unos que piden neutralidad, otros que sí avalan la posición que ha tenido el gobierno de Costa Rica en torno a este tema. Ya venimos, quédese con nosotros.